¿Cuál es el nombre de la serie que estoy llevando yo? Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Recordamos que hace tiempo ya entramos en esa serie en la que lo que estaba intentando es que escudriñásemos esa profundidad que tiene esa oración a la que llamamos ese Padre Nuestro, una oración que quizás los más jóvenes no estén ya acostumbrados a repetir, pero que muchos de nosotros todavía quizás la hemos repetido muchas veces sin saber exactamente qué estábamos diciendo, ¿verdad? Como algo que sin sentido, que repetíamos una y otra vez, pero por eso es tan importante que tengamos en claro, que saquemos en claro de esta serie que esa oración es precisamente la clave para poder entender cómo orar, es la respuesta a esa pregunta de los discípulos: Señor, ¿no? Enséñanos a orar. Así que no perdamos la perspectiva, que no perdamos el entendimiento. En esta mañana me gustaría que, bueno, yo sé que cada uno que predica siempre tiene la intención de que no se pierda, ¿no? Todo lo que está enseñando, ¿no? Pero sobre todo por lo práctico, porque creo que es algo que deberíamos de aprender para llevarlo a la práctica cada día de nuestras vidas. El saber cómo orar, cómo hablar con Dios. ¿Sí? Hay veces que la gente suele decir: yo no me atrevo a orar, no sé orar, me da vergüenza porque yo no oro como. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es dejar de compararnos y mirar a Jesús. Con tal de que ores como Jesús oró, lo estás haciendo perfecto. Y fijaros qué frases tan sencillas dijo Jesús, pero tan profundas, ¿no? Que quizás es lo que hemos estado meditando a lo largo de este tiempo. Vimos cómo clamábamos a nuestro Dios como Padre. Padre nuestro, le decíamos, ¿no? Que estás en los cielos. Luego que decíamos que su nombre fuese santificado. Y lo que aprendimos fue a meditar cuáles eran los nombres de Dios. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de algunos de los nombres que meditamos? Alguno ya se preocupa, alguno empieza a agacharse. ¿No he oído? Yahvé Rafa, nuestro Dios que sana. Yahweh Jireh, ese Dios que provee. Hoy estoy, no sé si es por el ruido del la pata. No es lo único, gracias. ¿Ahora? Yahweh Shalom, ese Dios de paz. Libertador. El libertador, bueno, ese no lo, bueno, quizás Nisi, ¿no? El Yahweh Nisi, nuestro estandarte, o Sebayot, ese comandante, el gran yo soy. Bien, pero ese no era el nombre compuesto que reflexionamos, ¿verdad? Yahweh Rafa, Emmanuel, ese es otro nombre. El nombre de Jesús no es uno de los nombres que meditamos. ¿Sí? Bueno, pero que lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yahweh Tzidkenu, yo sé que el nombre es muy difícil, pero es Dios, es nuestra justicia, ¿no? Yahweh Kadosh es el que nos santifica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y veíamos cómo esos nombres estaban completamente relacionados con la obra que Jesús ha conseguido para nosotros en la cruz. A mí, sinceramente, la meditación de todo esto, os expliqué en su día que me estoy basando en un autor, Larry Lean, y a mí me resultó muy, muy edificante, ¿no? Además de ver los nombres de Dios para poder santificarle, después que hicimos, le pedimos que venga su reino, ¿no? Que se haga su voluntad. Nos sometemos y de esa forma atraemos el reino de Dios, y veíamos, ¿no? Cuántas áreas que queremos o debemos de pedir e interceder para que venga su reino, ¿no? Nosotros mismos,
nuestros compañeros, esposos, familia, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Venga tu reino, danos hoy el pan de cada día. Veíamos a ese Dios proveedor, pero ese Dios que quiere escuchar, que nosotros le pedimos ese pan que Él tiene preparado para nosotros, esa provisión, y decíamos que necesitábamos entender que Dios es un Dios que quiere bendecirnos, que tenemos que pedir, ¿verdad?, con solicitud, porque Él quiere bendecirnos, no tenemos que tener temor para ello, ¿verdad? Danos hoy ese pan de cada día. Y lo último que hablamos fue que perdonase nuestras ofensas, nuestras deudas. ¿Por qué? Porque ¿qué íbamos a hacer nosotros? Perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos deben, ¿no? Así que hoy, ¿en qué parte entramos de esa oración? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal o del maligno, ¿no? La palabra que traducimos como tentación, una palabra que en el griego dice peirasmos, en realidad se refiere a una tentación acompañada más bien como de prueba, una tentación, una situación acompañada de sufrimiento y de tribulación. Entonces, habrá veces que podemos decir que esa tentación, ese sufrimiento, vamos a decir, viene de Dios, y otras veces ese sufrimiento viene de Satanás. Entonces, no quiero... Empecé cuando estaba preparando la predicación a meterme cuando es Dios el que produce ese sufrimiento. ¿Cómo llamamos a esa situación en la que Dios permite que vivamos un tiempo de dolor para sacar nuestro pecado? A veces somos muy tendentes a tapar, engañarnos, ¿verdad? A querer engañar también a los demás, somos tendentes a eso. Y sin embargo hay veces que Dios nos dice, te voy a hacer un favor, ¿quieres ver tu pecado? Te meto en un momento de dolor, una situación difícil a la que llamamos prueba, ¿sí? Para diferenciar cuando el dolor viene de parte de Dios, es un dolor preparado por Dios, una situación difícil preparada por Dios. La traducimos de una forma distinta, ¿verdad?, a cuando la situación viene directa del corazón del enemigo, ¿no? Así que es verdad que Dios prueba, las situaciones difíciles pueden venir de Dios, pero sabemos también que estas situaciones preparadas por Dios son para revelar delante de nuestros ojos cuál es la verdad de nuestro corazón. ¿Sí? Y Dios, en medio de esa situación, arranca muchas veces la venda de nuestros ojos y nos hace ver cuánto pecado, cuánta dificultad tiene nuestro corazón para serle fiel, ¿no? Y Dios, a través de esas situaciones, pues Él afina nuestra fe, como si nos purificara, ¿no? Como ese oro que se mete en medio del horno de fuego para purificar nuestra fe. Pero me quiero meter en la otra tentación, a la que yo estoy segura que Jesús se estaba refiriendo cuando Él dijo, no nos dejes caer en la tentación. Esa tentación se refiere a cuando es el enemigo, el diablo, Satanás, el que trata, digamos, de buscarnos en situaciones difíciles en las que Él desea con todas sus fuerzas, iba a decir su alma, que no sé si tiene alma, para que nosotros caigamos en destrucción. ¿Sí? La situación difícil de la que Jesús nos dice que pidamos al Padre para que nos libre de ella, es una situación que más bien es provocada desde el corazón de nuestro enemigo. Como dice la palabra, el diablo siempre viene para robar,
matar y destruir, ¿sí? Él quiere robarnos todo lo que nosotros tenemos, todas las bendiciones que Dios nos quiera dar, quiere matarnos, quiere arrancarnos de esta vida, quiere quitarnos todo aquello que signifique la vida y quiere destruir nuestras vidas, destruir nuestra fe, destruir nuestra seguridad, destruir todo lo que a nosotros nos trae aliento, todo lo que viene de Dios. Así que Él lo va a intentar hacer a dos niveles. Cuando nosotros vemos que Jesús está diciendo no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, yo veo aquí que el Señor nos habla de dos niveles de lucha. Una es esa tentación en la que el enemigo muchas veces tenemos que enfrentarnos. Normalmente son esos espíritus que son de a pie, vamos a decir, esa batalla a suelo raso, en la que Él viene a buscarnos a través de nuestras debilidades, ¿sí? Es una lucha, digamos, a este nivel, a nivel casi de tierra, ¿no? Él viene a buscarnos a través de esos malos deseos que suelen estar en nuestros corazones, de nuestra iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es esa tendencia al mal con la que nosotros nacemos. Es esa tendencia al mal que hemos heredado de nuestros ancestros. Es ese pecado con el que nosotros nacemos, o sea, una inclinación de nuestra alma hacia determinados pecados. Esa es nuestra iniquidad, la cual arrastramos de generación en generación, y nuestros ancestros, normalmente sin ser conscientes, han depositado, ya viene marcado en nuestro embrión, ¿sí? Una tendencia a determinados pecados. Esa es la iniquidad que nosotros traemos, ¿no? El objetivo del enemigo, ¿cuál creéis que va a ser? A través de este pecado, esas tentaciones. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Destruirnos. ¿Cómo? Sacarnos del camino, apartarnos de la fe, ¿verdad? Fuera, nos arranca de las manos del Señor, que lo abandonemos. La separación, que no tengamos contacto, ahí estamos perdidos. Nos quita la alegría, ese desánimo que suele caer sobre nosotros como un peso fuerte, ¿verdad? Que a veces no sentimos ni fuerzas para poder sobrellevar. El enemigo quiere que ese desánimo nos arranque para que nosotros no trabajemos para Él, para que no nos esforcemos para Él. Quizás Él nos llama a hacer determinadas cosas, pero ese desánimo que Él consigue meter dentro de nuestros corazones es como una losa que nos aplasta, ¿no? El enemigo, a través de ese pecado, de esa tentación, lo que quiere también es llenarnos de culpa, de desesperación. ¿Hasta cuándo? De dudas. ¿Será que puedo? ¿Será que resisto? ¿Será que soy hijo? ¿Será que no me haya abandonado? ¿Verdad? Nos desubica, nos descoloca, Él busca continuamente que no nos sintamos seguros, que como decía, mire, ¿no? Arrastrarnos al final a que acabemos saliendo de ese camino, ¿no? Como abandonando el camino al cual nuestro Señor Jesús nos ha traído, ¿no? Y el diablo usa para que caigamos lo mismo, las mismas cosas que usó con Adán y Eva. Exactamente lo mismo, la misma estrategia que usó con Adán y Eva y posteriormente con Jesús.
Vamos a leer en primera de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 2, en el versículo 16. Primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 16. Aquí el apóstol nos dice, así en resumen, 3 palabras, pero nos da en el clavo de qué es exactamente lo que utiliza el enemigo como su estrategia para la tentación. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo. 3 cosas. Los malos deseos del cuerpo, ¿sí? Nuestra carne, la tendencia de nuestra carne. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. 3 cosas que va a usar principalmente el enemigo. Aquello que tu cuerpo tiene tendencia a buscar. ¿Qué cosas vienen normalmente de ese cuerpo? Sí, del propio cuerpo, el placer, toda la inmoralidad sexual va a venir del cuerpo, no esa carne, la tendencia a la carne, la glotonería, vicios, tabaco. Eso es, vicios, tabaco, drogas, ¿sí? Burlas. Burlas. Las burlas, ¿cuáles son más sutil? Sí, pero hay cosas que nuestro propio cuerpo tiende, ¿no? La pereza, ¿sí? Nuestro cuerpo, dame descanso, que siempre está cansado, ¿verdad? Es terrible, pero hay muchas cosas, ¿no? Aparte de esto, que ya es nuestro propio cuerpo, digamos que lo está como pidiendo, ¿verdad? Como que demanda ese tipo de pecado, ¿no? También el enemigo va a utilizar aquello que ven nuestros ojos, la codicia de los ojos. Cuando el enemigo estaba tentando a Eva, y lo mismo a Jesús, en esas 3 tentaciones, exactamente se vieron esas mismas cosas. A la mujer le dice, perdonad, no tenía la cita. En el Génesis 3:6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, o sea, algo que el cuerpo apetecible, ¿sí? Luego dice que tenía buen aspecto, la codicia de los ojos, es algo que nos atrae y eso lo manipula muy bien el hombre. Todos los anuncios a través de los cuales nosotros somos seducidos, trabaja con la codicia de los ojos, ¿verdad? Y luego dice aquí, y dice que era deseable para adquirir sabiduría. El enemigo puso en Eva un deseo, ¿no?, de vanagloria, como dice la vanagloria de la vida, ¿no? El enemigo va a llegar también a través de los deseos, quizás de sentirnos mal, quizás la burla pueda estar causada por un deseo de yo sentirme por encima de ti, de dejar claro que yo soy superior que tú, ¿no? Yo quiero ser más, yo quiero ser alguien más importante, yo quiero que a mí se me vea, no ser un cualquiera, o no ser alguien de quien se burle, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa sería la parte de la vanagloria de la vida. Las mismas áreas que también fue tentado Jesús, seremos tentados nosotros, ¿no? Pero gracias Señor, que tenemos una promesa a la cual podemos agarrarnos y en la cual descansar, que dice en 1 Corintios 10 que a pesar de todos estos ataques del enemigo, la promesa nos dice que ninguna tentación que suframos estará fuera del género humano. No va a ser algo
superior a lo que puedas soportar, sino, como dice el versículo, sino junto con la tentación os dará la salida para que podáis soportar, ¿verdad? No vamos, el Señor está sujetando al enemigo para que no nos pueda tentar de una forma en la que nosotros no pudiéramos dejar de caer. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La obra de Dios, la misericordia de Dios le lleva a frenar el obrar del enemigo y no va a permitir que las tentaciones que nosotros suframos sean fuera de lo común, ¿no?, a los hombres, ¿no? Pero además de esta lucha, que todos la conocemos bien, a la cual nosotros tenemos que decir a Jesús o al Padre: Señor, no nos dejes caer en la tentación, va a haber otro nivel de lucha que se levanta contra nosotros. Normalmente cuando somos perseverantes, cuando nos estamos fortaleciendo, cuando nosotros estamos sabiendo escuchar la voz de Dios, hemos determinado en nuestro corazón: voy a obedecer y me pongo en camino. Voy a decirte, a ver si te suena este tipo de lucha. Entonces el enemigo comienza a establecer una estrategia externa a nosotros, para que nosotros no seamos efectivos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Hay un nivel de estrategia que es el común, en el que nosotros tenemos que batallar cada día, ¿no?, con nuestra tendencia al pecado. Pero cuidado, cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, no voy a caer a este pecado, a todas estas tentaciones que el enemigo me está poniendo. Más bien voy a fortalecerme y empiezo a buscar al Señor y empiezo a tener esa comunión y empiezo a tomar determinaciones en mi vida. Les seguiré, voy a dejar la pereza, me voy a levantar a orar, voy a frenar esta glotonería, he dicho que no, que hasta aquí, no me controla ya este espíritu. Y cuando tomamos esas determinaciones, el enemigo comienza a establecer estrategias también, porque ya nos ve determinados o porque ya ve que nos estamos uniendo. Por ejemplo, y lo quiero decir con toda claridad, el Señor puso carga en medio de nosotros de que teníamos que orar, lo sabéis, y se comenzó ya un ministerio, lo voy a llamar así, de poder reunirnos, esta congregación, a las 6 de la mañana, normalmente hora y media, pero poder estar a las 6 de la mañana como cuerpo de Cristo, unidos para orar. Esa hora era para que la gente que va a trabajar pudiera venir de madrugada, ¿no?, estar orando y ya saliese después, o bien desayunar y trabajar, o directamente a trabajar, pero para que diese la oportunidad de que no cesásemos las actividades de cada día, ¿no?, que es el compromiso del trabajo. Por eso era a esa hora temprana, ¿no?, para que no hubiese excusa, por lo menos en la mayoría, ¿vale? Yo sé que algunos a las 5 ya están trabajando, pero en la mayoría, normalmente a las 6 todavía no estamos trabajando. Entonces, según comenzó este ministerio, o sea, las luchas han sido, bueno, extensas, ¿sí? El enemigo ha empezado ahí a revolverse, a crear muchos dolores, muchos malestares, muchos tiempos difíciles, desánimo entre las personas que habían decidido responder al Señor y decir: sí, yo voy a orar, Señor, yo sé que tú me estás llamando a eso, ¿no? Entonces sentimos que el enemigo ha comenzado a levantar una estrategia para decir: hay que frenarlos,
Si nosotros dejamos que casa de oración se reúnan, cada vez vayan viendo milagros, vayan sintiendo la fuerza en sus corazones de que Dios está de su parte cuando ellos se unen a orar, vamos a perder la arte. Esto va a ser un desastre. Y el enemigo está buscando cómo hacer sentir que las personas que vienen, que están siendo perseverantes, sientan como esa presión diaria, esos dolores, esa paliza física con las que se van, porque ese enemigo ataca. Y esto es real, y esto es real, y esto es real. Pero no nos quepa duda que cuando el enemigo se levanta de esta forma es porque hay milagros y maravillas que Dios va a obrar a través de esa oración. Y cuando el enemigo se está levantando de esta forma es porque el enemigo tiembla detrás de nuestras rodillas. Tiembla a lo que podemos conseguir si nosotros nos mantenemos en la fe, la cual nos hablaron la semana pasada, viendo las promesas que el Señor nos ha hecho, no la dificultad del día a día y la frialdad de las almas, sino estando seguros que el Señor nos va a dar lo que le estamos clamando, 50 almas de aquí de Lasarte para final de año. Ese fue el clamor. Y cuando vengan, seguiremos orando por más, seguiremos orando por más. Así que esta es la estrategia cuando el Señor dice, y líbranos del mal. Y líbranos, que también se puede traducir del maligno. ¿Sí? Está hablando de esta estrategia que el maligno levanta, ¿no? Esos ataques que el enemigo hace para poder impedir que nosotros sigamos estorbándole, que podamos frenar su obra, ¿no? ¿Os acordáis cuando Jesús le advirtió a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlos? ¿Sí? Cuidado, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. A esto se trata. Esas estrategias del enemigo que dice, espera, Señor, que esta casa de oración están diciendo que van a ser fieles, que esta casa de oración están diciendo que quieren servirte, que ellos quieren ver a Lasarte a tus pies, que esta casa de oración están queriendo, que están diciendo ellos que van a ser un ejército de soldados, de hombres, de mujeres, de niños que están a tus pies. Ay, espera, déjame tocarnos, a ver qué es lo que resiste. Aquí con un poco de dolor de cabeza nos lo quitamos a todos, con sueño, con un poco de desánimo. Espera a ver si se levantan de la cama. ¿Sí? Satanás había pedido permiso para zarandearlos. El enemigo, yo creo que ha pedido permiso para tocar a casa de oración, ¿no? Y el enemigo provoca situaciones muy difíciles, a veces persecución, presiones fuertes contra nuestras vidas, y por medio de esas situaciones nos zarandea como al trigo, a ver si caen, a ver si caen, a ver si caen, a ver si estos permanecen firmes o puedo contra ellos, ¿no? Y el Señor le deja, espera. ¿Qué creéis que está esperando que hagamos nosotros? ¿Cómo? Lo contrario. Que el enemigo no quiere, espera, que ahora nos vamos a levantar más. Abramos nuestros ojos espirituales, abramos nuestros ojos espirituales. Fijaros que ese Pedro, que fue duramente zarandeado, al punto vergonzoso de decir que no conocía a su maestro, ese Pedro aprendió la lección y él nos avisó y nos dijo en su carta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ese mismo Pedro que aprendió la lección nos escribió esa carta para que nosotros
no aprendiésemos del error que habían cometido ellos, ¿no? Es verdad que no tenemos que vivir obsesionados o bajo la sensación de derrota, ¿no? De decir, es que el enemigo me persigue. No, la visión que nosotros debemos de tener es de que sabemos que el Señor libra, como dice también Pedro, que el Señor sabe librar de la tentación a los que son justos. ¿Sí? ¿Cómo nos resguardamos entonces? Cuando llegamos a esta parte de la oración, vale, le decimos, Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. ¿Cómo podemos resguardarnos nosotros del maligno y de su obra de tentación? Vamos a ver dos estrategias que tenemos que hacer. La primera, nos vamos a vestir su armadura. El Señor ha preparado para nosotros una armadura para nuestra protección. Hermanos, siempre he pensado, lo que dice la palabra es algo real, pero sabemos que muchas veces no captamos la profundidad de las palabras de la Escritura. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando uno va pasando los años y va conociendo al Señor, de repente se acuerda de esa palabra que había escuchado antes, pero el Señor le ha revelado algo y de repente cobra mucho más sentido que antes tuvo, ¿no? ¿Cuántas veces he leído este versículo y no lo había captado, ¿verdad? Bien, lo mismo yo creo que ocurre con el tema de la armadura. A mi modo de entender, creo que necesitamos tomar una visión espiritual, para entender la importancia de esta armadura que nuestro Señor Jesús nos dejó a través de Pablo. Mirad, en Romanos 13 leemos los versículos 12 y el 14. Romanos 13, versículo 12 y 14. 12 dice, la noche está muy avanzada, ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Y el 14 nos dice, ¿qué es esa armadura? Dice, más bien, revestíos, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. No os preocupéis por satisfacer. Pero esa armadura es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Sometidos a Él, vestidos de Él, podremos resistir contra todo impulso de pecado. Y Pablo nos describe una armadura y nos da todo lujo de detalles en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos 10 al 18. Yo sé que hemos leído Efesios 6, 10 al 18. Yo sé que muchas veces hemos leído las cosas. Ahora clamamos o clamo al Espíritu Santo que cada parte de esta armadura quede en completa claridad en nuestras mentes para que luego sepamos vestirnos de ella, ¿vale? Dice así, por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo, que es en esta situación en la que estamos, ¿no? Frente a las artimañas. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin
con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverante en oración por todos los santos. Cuando dice la Escritura, fortaleceos en el gran poder del Señor, nos damos cuenta de que necesitamos poder de Dios para poder entrar en la batalla. Hace calor, ¿verdad? ¿Estáis muy agobiados o no? ¿Quieres poner esto quizás ahí en la mitad? Ah, vale. ¿Sabes qué pasa? Que eso saca un ruido del pobre pequeño. Intenta poner esta en la mitad. Nos fortalecemos porque no es con nuestras fuerzas como vamos. No es con nuestras fuerzas como vamos a hacer la batalla. Sí, necesitamos unas fuerzas que vienen del Señor. Como dice, no recuerdo quién es el profeta, si es Nahum, que dice, no es con espada, ni con, no son con carros, ¿no? Ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ¿no? Dice el Señor. Así que necesitamos poder del Señor primeramente para entrar en batalla. La simple armadura no va a poder defendernos. Nos fortalecemos en el Señor. ¿Y cómo hacemos esto? La respuesta siempre es la misma. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Últimamente no oigo nada, ¿eh? Orando en esa presencia de nuestro Dios, donde vamos a recibir las fuerzas. Somos fortalecidos cuando nosotros buscamos a nuestro Dios en intimidad, en su presencia. Si eres una persona débil, si eres una persona que normalmente dices, es que yo no sé esta gente que habla cómo hace para vencer al enemigo. La primera pregunta es, ¿estás buscando a tu Señor para fortalecerte? Porque por mucho que luego te vistas esa armadura y seas consciente de las cosas que Dios ha hecho por ti, si no tienes fuerza, vas a ser quitado de en medio en breve, ¿verdad? Así que nos fortalecemos con el poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo, a esas estrategias del diablo, ¿no? Necesitamos ser conscientes y entender que el diablo crea estrategias, engaños para atacarnos, ¿no? Y esta armadura que el Señor nos presenta es la que necesitamos vestir diariamente. Hermanos, no nos la ponemos una vez y ya, se acabó, sino cada día nos vestimos esta armadura, ¿no? Así tan cierto como cada día el enemigo se va a ocupar de ti, de venir a tirarte por tierra. Así como usamos una ropa adecuada para cada situación, ¿no? En el trabajo, Óscar, te pondrán una ropa, ¿no? Según entras, ¿no? ¿Sí? Estoy viendo a Carol, también, ¿no? Seguro, toma un uniforme, tienes que estar vestida de esta manera, ¿no? Cuando entramos en un lugar peligroso, también hay una forma muy adecuada de vestirse, ¿sí? Si estás en un hospital, mascarilla, ¿no? Etcétera, etcétera. De la misma forma, nosotros tenemos que ocuparnos
de vestirnos espiritualmente las ropas especiales que el Señor ha preparado para nosotros. Esa armadura está preparada para toda situación adversa. Y si no lo hacemos, el diablo, ¿sabéis cómo nos va a ver caminando? Desnudos espiritualmente. Desnudos espiritualmente. Quiero, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú traigas esta claridad y convicción a los corazones en este momento, por favor. La realidad espiritual, aquella que tú y yo no podemos ver con estos ojos, está aquí, tan cierto como que tú y yo estamos aquí y nos vemos. Hay un montón de cosas que están ocurriendo en este mismo momento, que ocurren en lo espiritual, ¿no? A lo que nuestros ojos no son capaces de ver. Pero nosotros tenemos que aprender a entrar en el espíritu, en esa dimensión espiritual, y comenzar a ver con nuestros ojos de la fe. ¿Cómo batallo contra el enemigo? ¿Cómo batallo yo contra el enemigo? Estoy viendo ahora a Miren, y todavía me acuerdo cuando ella me compartía cómo batalló contra el enemigo, cuando estaba sacando a ese diablo que estaba haciendo de las suyas y sus estrategias en su casa. Y ella me decía, yo lo ataba, lo agarré, lo arrastré por las escaleras. ¿Evidencia o no? En el nombre de Jesús. Y yo decía, eso es. Y así libró ella la batalla, ¿verdad o no? Victoria tuvo, ella sabía que había vencido. ¿Lo vio con sus ojos? No, sus ojos espirituales fueron suficientes. Ella lo vio con toda claridad, lo agarraba de los pelos y yo le decía, tú no vas a robar a mis hijos, no vas a robar a mis nietos, ¿sí o no? Sí, y hizo la lucha. La calma vino a su hogar, la calma vino a su hogar. ¿Lo vio con estos ojos físicos? No, pero yo sentía que ella había captado perfectamente. Cuando ella fue capaz de verlo en sus ojos espirituales y me definía la batalla como si lo tuviera delante. Lo cogí, lo agarré, le dije, lo piso, te pongo debajo. ¿Me entendéis? Lo vio espiritualmente y venció. Y venció. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entrar en la dimensión espiritual. Entrar en la dimensión espiritual. Para poder entender lo que está ocurriendo espiritualmente. Nuestra incredulidad, esa incredulidad que Roger nos estaba exhortando, que él sentía que el Padre quería exhortar y despertar a casa de oración, nos impide pensar que esa realidad espiritual está aquí y es tan cierta como nosotros aquí, como lo que ven nuestros ojos. El enemigo está viendo, pero él puede ver nuestra ropa. ¿Estoy yo protegida por Cristo? Él me lo va a decir. Él lo sabe. Si me puede tentar o cómo me puede tentar. Él lo sabe. Hasta qué punto yo estoy fuerte. Él sabe perfectamente si tengo o no tengo autoridad. De verdad, hermanos, cuando uno entra en esa dimensión espiritual y empiezas a darte cuenta, ¿no?, de todo ese enemigo, cómo él funciona, uy, sí sabe muchas cosas. Sabe muchas cosas. Cuando tú le vas a decir o le dices al enemigo, sal de aquí, él sabe perfectamente si tiene un granito de autoridad para hacer lo que está haciendo. Y no te va a hacer ni caso. ¿Sí? Ellos ven, ellos entienden. Hay otra dimensión en la que ellos están. A esa dimensión os invito a entrar, hermanos, para que nos coloquemos esa armadura, para que entendamos que delante del enemigo estamos completamente desnudos si no tomamos el hábito de vestirnos esa armadura y prepararnos cada día para esa batalla que tenemos que enfrentar. ¿Sí? Lo mismo que necesitas tu ropa de trabajo, tenemos que mentalizarnos que nos levantamos y lo primero que hago es, cuando ya llegue en mi oración al líbrame de la tentación, líbrame del maligno, ahí agarro y me visto de arriba abajo
con su armadura espiritual, ¿vale? Haremos una representación visual de cada una de las partes cuando nos la estamos colocando, ¿sí? Esa es la forma de colocarnos espiritualmente algo. En el espíritu yo lo veo, lo tomo, me visto, me coloco ese cinturón, me coloco esa coraza, ¿sí? Etcétera, etcétera, cada uno de esas partes, ¿no? Dice el versículo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, contra carne y sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hay todo un poderoso ejército del mal alrededor nuestro. Fijaros la cantidad de nombres que dan, poderes, y esto de lo que está hablando es de escalafón en el poder espiritual del maligno, ¿eh? Poderes, dice autoridades, potestades, ¿no? Principados, que traduce Valera, ¿no? Potestades, y todo eso es aquello que está controlando en este momento todo ese cielo que nosotros miramos y decimos qué bonito es el cielo, qué azul está. Bueno, mejor que no lo veamos, pero ahí están viviendo esas potestades, ¿no? Para arriba y para abajo, moviéndose en contra de la obra del Señor. Un ejército poderoso, y Pablo nos lo advierte. Pablo nos está diciendo que esa es nuestra lucha, no contra la gente, no son personas, no es carne, no es sangre, menos entre nosotros, que es al final en lo que solemos acabar, ¿verdad? En las estrategias del enemigo nos dice, mira, tu hermano, este es el que te ha hecho esto o lo otro, ¿no? Pero abramos esos ojos espirituales. Dice el versículo, por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Necesitamos tener en cuenta todos los elementos de la armadura. No confiar en precauciones y estrategias humanas, sino que todas las partes de nuestra armadura nos las vestimos, ¿sí? La única parte de la armadura que no cubre nuestro cuerpo es la espalda, es la retaguardia, porque vamos a hacer un compromiso, no nos vamos a dar la vuelta para huir, ¿verdad? Si no, ya estamos vencidos. Sí, esta es nuestra posición, cara a cara contra el enemigo. ¿Sí? Nuestra espalda, ¿quién va a estar? Otro hermano, cubriendo el círculo, ¿verdad? Ahí va a estar otro hermano, cubriendo la mía. Sigue diciendo, manteneos firmes, y aquí empieza a definir la armadura, ¿no? Ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón es una faja de cuero de protección que dice que cubría los lomos del soldado, ¿no? Los lomos es toda esta zona, ¿no? Cubría las partes internas, el aparato digestivo, todo lo que son partes imprescindibles para nosotros, ¿no? El aparato digestivo, los órganos reproductores, los intestinos, toda esta parte era completamente protegida por ese cinturón, además de servir también para enganchar la espada o el cuchillo. Debemos, ese cinturón nos habla, dice, de la verdad. Ese cinturón nos habla de la verdad, que es la que tenemos que colocarnos, ¿no? Nosotros debemos de estar y determinamos estar saturados con la verdad de Dios. Nosotros no solo asumimos esa verdad, que es Jesucristo para nuestras vidas, ¿no? Nosotros le recordamos al enemigo, no hay mentira, ni en la palabra que nosotros tomamos, ni en nuestra boca. Desechamos en el nombre de Cristo Jesús todo engaño. Determino ser veraz, como mi Señor Jesucristo es veraz, ¿no? Vamos a ser personas de total integridad, no engañosos, no doble vida, no doble palabra,
¿no? Sino que vamos a basar nuestras vidas, nuestra forma de pensar, basada en la verdad. El enemigo nos gana muchas batallas trayendo ¿qué? Muchas mentiras, arrancándonos de la verdad, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo somos hijos de Dios, pero ¿cuántas veces el enemigo viene a hacernos incluso dudar de esto? ¿Verdad? Todas las verdades que el Señor nos ha dado, ¿no? Justo ayer teníamos una conversación, ¿no? Con un hermano aquí y decía, ¿no? Yo sé intelectualmente muchas cosas que dice la palabra, yo sé intelectualmente que puedo luchar contra el enemigo, pero luego cuando voy a decir algo, cuando voy a atar algo, cuando voy a reprender algo, enseguida pienso, pero qué tontería, ¿cómo vas a hacer eso? Y se siente ridículo, ¿no? Él lo confesaba así, pero esa es la realidad de muchos de nosotros, que nos sentimos ridículos para enfrentarnos al enemigo, ¿no? Y eso nos ocurre porque el golpe contra la verdad nos ha dado, ¿no? Y nos quita la autoridad, ¿no? Nos engaña permanentemente ese enemigo. Así que nosotros nos basamos en la verdad, asumimos esa verdad, cubrimos nuestras partes más esenciales, ¿no? Con la verdad. Nosotros pensamos y recibimos la verdad y declaramos que esa es nuestra vida, ¿no? No podemos dejar que el enemigo distorsione nuestros pensamientos y creencias con la mentira, ¿no? Después sigue diciendo la armadura, protegidos con la coraza de justicia. Esta es la parte alta que cubre pues el corazón, todo lo que son los pulmones, ¿no? Esos órganos vitales que necesitamos, incluso hasta la altura del estómago, ¿no? El Señor Jesús es nuestra justicia. La coraza de justicia, ¿no? Como lo meditamos, ¿no? Dice la palabra que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, o lo trató como pecador, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que ahora, gracias a su sacrificio, nos presentamos delante de Dios como personas justas, que no tienen ninguna causa pendiente ante la ley de Dios. Y esa coraza de justicia protege nuestro corazón, ¿no? Y nos da la convicción para tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Ahora intentamos ser rectos, justos, actuar conforme a la ley de Dios. Esa renovación de nuestro corazón hace que deseemos apartarnos del mal. La coraza de justicia nos va a proteger de toda acusación del enemigo que nos dice que no somos perdonados. Todavía no te ha perdonado Dios. Tu pecado es tan grande, ¿cómo va a perdonarte a ti Dios? Él trabaja con nuestra culpabilidad y nos paraliza, ¿verdad? Cada vez que fallamos nos paraliza, nos acusa, ¿sí? Ahí tenemos nosotros que, si tenemos esa coraza de justicia, si nosotros nos hemos levantado esa mañana y le declaramos al mundo espiritual, yo protejo mi corazón, mis entrañas con la justicia. Jesucristo es mi justicia. Ya he sido justificado, aunque el enemigo te diga, mira que si tú has vestido conscientemente esta parte de la armadura, tú le vas a decir, fuera de aquí en el nombre de Jesús. A mí no me engañas, haciéndome pensar culpable. Mi Señor Jesús es mi justicia. La armadura sigue diciendo, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Podemos pecar haciendo cosas que no agradan a Dios.
Pero podemos pecar también dejando de hacer las buenas cosas que tenemos que hacer. Y esa suele ser otra estrategia que el enemigo usa, ¿no? Él nos pone temor, él nos pone sin dudas para que nosotros no proclamemos el evangelio de nuestra paz. Sin embargo, la Iglesia es responsable de estar dispuesta, eso es lo que significa esas sandalias, ¿no? Esa disposición. Aquí estoy, Señor. Mis pies están completamente preparados. Cuando tú me digas, salgo. La persona que tú me traigas, hablo. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos diciendo cuando nos calzamos con el apresto, la disposición de llevar el Evangelio de la paz. Nuestro Señor Jesús es ese Evangelio. Además dice, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe con el que vais a pagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo es la parte de la armadura que se cargaba sobre el brazo, sobre la mano, para proteger y cubrir el cuerpo en su totalidad en la batalla, ¿verdad? Los romanos tenían ese escudo, si ellos se quedaban ahí como juntos, les llegaba hasta los pies donde estaban esas sandalias, ¿no? Y si no, se agachaban, allí no había flecha que entrase, ¿no? La fe es un regalo de Dios, la fe es un don de Dios que se adquiere a través de oír la palabra rema de Dios. Esa fe nos da la seguridad de que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Esa fe nos da la certeza de que Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas, a pesar de que no podamos ver nada o a pesar de que alguien nos diga lo contrario. Esos escudos de madera que estaban revestidos de cuero, empapados de agua, para apagar esas flechas encendidas del maligno. De la misma forma, sabemos que Satanás y sus demonios van a estar continuamente enviando sus dardos de fuego, ¿no? Sus flechas encendidas contra nuestra mente, ¿no? Con acusaciones, quitándonos del medio, como quitándonos credibilidad, haciéndonos sentir inútiles, ¿no? Y nuestra fe, nuestra confianza, esa fe es la que nosotros tenemos que declarar y tras la cual vestirnos, ¿no? Callar esas voces, apagar esas voces, ¿no? Esas flechas cuando comiencen a entrar intentando ponernos en duda, ¿no? La fe, el escudo de la fe es nuestra gran protección contra la incredulidad. Y luego dice que nos vestimos el casco de la salvación. Ese casco sirve para proteger la cabeza. De igual modo, el casco de la salvación nos protege nuestra mente y nuestro pensamiento, ¿no? La mente que nosotros ahora tenemos que tener como creyentes es la mente de Cristo. Es lo que nosotros declaramos. Protejo mi mente con la mente de Cristo, ¿no? Y recibo esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Me daba cuenta, ¿no?, de que otro ataque del enemigo suele ser el traernos inseguridad hacia nuestra salvación. He perdido la salvación, habré hecho algún pecado que ya no soy digno de que el Señor me salve, ¿no?, de poder ser abandonado por Dios. ¿Será que ya no me merezco la protección de Dios? ¿Será que el Señor? Así que vestimos ese casco de la salvación. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El poder y la autoridad del cristiano lo trae la palabra de Dios. Cuando hablamos de la espada del Espíritu, no se está refiriendo a esta palabra. No quiero que me miréis así. A lo que me refiero es, en el original, en el griego, no está diciendo
que la palabra es el logos de Dios. La espada del Espíritu no es el logos, no es la palabra revelada, la Biblia entera, sino dice el rema, la palabra inspirada por Dios, una escritura, una afirmación, un mandamiento exacto y concreto enviado por el Espíritu Santo para una necesidad concreta. ¿Sí? Alguna vez hemos hablado de esto. El rema de Dios es la palabra precisa, certera, que Dios toma, y normalmente es una palabra traída de en medio de su revelación de Logos para un momento concreto y adecuado. Esa es la espada del Espíritu que tenemos que aprender a manejar. Así que si quieres que tu alma esté preparada, si quieres que tu espíritu esté preparado para sacar rápido defensa, ¿qué tenemos que tener en nuestra mente? La palabra. Aprendemos el logos de Dios para que en el momento dado el rema de Dios lo capte, ¿no? Lo escuche y pueda usarlo como espada, ¿no? Como espada. Orando en el Espíritu, dice, en todo tiempo, con peticiones y ruegos, ¿no? La oración, algunos autores la plantean como el campo de batalla. ¿Cómo peleo? En oración. ¿Cómo peleo? En oración, a través de la oración. Y cuando Pablo habla la oración en el Espíritu, se refiere a nuestra oración, la oración que surge de su Espíritu a nuestro Espíritu, guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin estorbos de nuestra mente, sin que nosotros con nuestra razón pongamos estorbo. Es algo que fluye de lo espiritual a lo espiritual. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta mucho, porque oramos muchas veces con nuestro entendimiento, pero tenemos que aprender a entrar en esa dimensión espiritual y dejar ser guiados a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu nos influye, ¿no? Perdonad por el tiempo. Primera defensa, nos vestimos la armadura. A la mañana, cuando vayamos a orar delante de Dios y lleguemos a esta parte de la oración, vamos a levantar y decir, yo me protejo, y visualmente, en el nombre de Jesús, yo me coloco ese cinturón de la verdad. Jesucristo es mi verdad. Me pongo esa coraza de justicia y soy consciente y declaro que Jesús es la justicia con la que yo me presento delante de Dios. Dispongo mis pies y me pongo, ¿sí?, esas sandalias del Evangelio, y voy tomando esas partes de la armadura espiritualmente hasta que acabemos completamente vestidos. Y en segundo lugar, vamos a hacer otra cosa. Vamos a levantar un cerco de protección contra el maligno. Un cerco de protección contra el maligno. En el libro de Job, no los lo voy a decir para no estar buscando, nos dice, cuando Satanás hablaba con Dios, le dice, ¿no le has cercado alrededor de él, de su casa y de todo lo que, o sea, de todo lo que tiene? ¿No has puesto un cerco tú alrededor de todo lo que él tiene? Lo cual quiere decir que Dios puede levantar un muro de protección. ¿Sí? Job, nos dice la Escritura, que buscaba a Dios cada día y hacía sacrificios por sus hijos también. ¿Para qué? Quería levantar muro de protección. Dios puede levantar un vallado y nosotros en su nombre levantamos un vallado, un muro de protección alrededor de nosotros. En el Salmo 91, en el versículo 2 nos dice, es un salmo que habla sobre esta protección, ¿no? Y nos dice, he tomado la traducción de la Biblia de las Américas, no sé si está ahí, es la que más me gusta. Diré yo al Señor, dice así, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Eso es lo que tenemos que decir. Levantamos un muro de protección porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza,
el Dios en quien confiamos. En los siguientes versículos vemos que Dios dice, el salmista dice, diré yo, el Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza, el Dios en quien confío. Por tanto, lo que ocurre es que Él me librará de las trampas, del cazador, de la peste, etcétera, etcétera. ¿Se ha terminado el cascarón? Sí, por igual es por el silencio, ¿eh? Y más adelante, en los versículos 9 y 14, en versículos 9 y 14 podemos ver déjalo, por favor. Sí. Podemos ver tres razones por las que nosotros tenemos la autoridad, el derecho de reclamar esta promesa de Dios. En el versículo 9 dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. Esa es una condición. Por cuanto tú has puesto al Señor, al Altísimo, por tu habitación, por tanto, Él nos protege, ¿vale? Así que hacemos que el Señor habite entre nosotros, hacemos que nuestras vidas sean una habitación para nuestro Dios, a través de la alabanza muchas veces, ¿sí? El Salmo dice que atraemos la presencia del Señor a través de la alabanza en nuestras vidas, ¿no? Le entronizamos. Y el versículo 14 dice, porque en mí ha puesto su amor, o sea, nosotros ponemos el amor en Dios, por tanto yo lo libraré, ¿sí? Nos dice el salmista. Dios se compromete a librarnos cuando nosotros ponemos nuestro amor en Él. Algo que decíamos en las oraciones, cuando le demos el primer lugar, cuando le busquemos en primer lugar a nuestro Dios, tenemos todo el derecho para levantar muro de protección. Lo exaltaré, dice el versículo, porque ha conocido mi nombre. Conocer su nombre es conocerle a Él, experimentar en nuestras carnes sus atributos. Así que podemos levantar un cerco, ¿no?, de alrededor, cuando digamos líbranos del maligno, en el nombre de Jesús. Yo levanto un cerco, yo os lo digo como lo hago. Yo levanto cerco alrededor de mí, porque el Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza, Él es mi Dios, y Él levanta alrededor de mí, alrededor de mi matrimonio, alrededor de mi familia, alrededor de casa de oración. Levanto muro de protección en el nombre de Jesús, porque he confiado en Él, porque yo he puesto en Él mi corazón, porque le amo sobre todas las cosas. Levanto ese muro de protección alrededor de lo que he dicho, ¿no? Mi persona, mi matrimonio, mi familia, mi congregación, en el nombre de Jesús. Así es como yo lo hago. Así que el Señor nos ayude a tomarnos en serio la defensa que tenemos que levantar, ¿vale? En contra del enemigo nos vestimos esa armadura también para resistir en el día malo, en el día del ataque, en el día de la tentación, y poder permanecer firmes. Nos vestimos la armadura, que el diablo no se ría, nos diga, ay, ¿a dónde vas? Ahí, desnudo. ¿No? Sin defensa ninguna, y levantamos un muro de protección sobre todo vosotros sacerdotes, sobre todo vosotros varones, en el nombre de Jesús, tomando la autoridad que el Señor os ha dado, ¿sí? Levantar esa fuerza, esa fortaleza, ese muro de protección, ¿no? Y declarar que vuestro matrimonio, vuestra esposa, vuestra familia está completamente cercado por el Dios de los cielos, por su protección, porque vosotros habéis confiado en Él, porque la habéis amado, porque la habéis puesto en primer lugar. Así que oramos. Señor, gracias porque tú eres nuestra defensa, gracias porque tú eres nuestro protector,
Gracias, Señor, porque podemos estar confiados de que tú levantas muro de protección alrededor de nosotros y nos levantaremos y nos defenderemos porque tú eres el que nos das la fuerza, porque tú eres el que nos das la protección, porque tú haces, Señor, que no temblemos delante del enemigo, sino que podamos tener la completa confianza de que ya hemos vencido. Gracias, bendito Dios. Gracias por cómo tú nos enseñaste a orar. Enséñanos a practicar, Señor, con confianza esta oración día tras día, Señor, para que podamos mantenernos firmes y no caer y no ser tumbados en medio de esta batalla. A ti la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.